Los tres osos y la sopa de zanahorias. Había una vez, en un bosque muy bonito, una familia de 3 osos: papá oso, mamá osa y el pequeño osito. Vivían en una casita de madera, rodeada de árboles y flores. Cada mañana, mamá osa preparaba una deliciosa sopa de zanahorias para el desayuno, que a los 3 osos les encantaba. Un día, mamá osa sirvió la sopa en 3 platos, uno grande para papá oso, uno mediano para ella y uno pequeño para el osito. Pero la sopa estaba muy caliente, así que decidieron salir a dar un paseo por el bosque mientras se enfriaba. Mientras tanto, una niña llamada Lulú, que vivía cerca del bosque, estaba explorando y encontró la casita de los osos. Al ver que la puerta estaba abierta, entró curiosa. ¡Qué casita tan bonita!, dijo Lulú, mirando a su alrededor. En la mesa, vio los 3 platos de sopa. ¡Oh, qué rico huele!, exclamó. Primero, probó la sopa del plato grande. ¡Uy, está muy caliente!, dijo, soplando. Luego, probó la sopa del plato mediano. ¡Uy, está muy fría!, dijo, haciendo una mueca. Finalmente, probó la sopa del plato pequeño. Esta sí que es perfecta, dijo, y se la comió toda. Después, Lulú vio 3 sillas, una grande, una mediana y una pequeña. Se sentó en la silla grande. ¡Uy, esta es muy dura!, dijo. Luego, se sentó en la silla mediana. ¡Uy, esta es muy blanda!, dijo. Finalmente, se sentó en la silla pequeña. Esta es perfecta, dijo, pero de repente, ¡crack!, la silla se rompió. Lulú se asustó y subió las escaleras. Allí encontró 3 camas, una grande, una mediana y una pequeña. Se acostó en la cama grande. ¡Uy, esta es muy dura!, dijo. Luego, se acostó en la cama mediana. ¡Uy, esta es muy blanda!, dijo. Finalmente, se acostó en la cama pequeña. Esta es perfecta, dijo, y se quedó dormida. Mientras tanto, los 3 osos regresaron a casa. Al entrar, papá oso vio su plato de sopa y dijo: «Alguien ha probado mi sopa». Mamá osa vio su plato y dijo: «Alguien ha probado mi sopa». El osito vio su plato vacío y dijo: «Alguien se ha comido toda mi sopa». Luego, vieron las sillas. Papá oso dijo: «Alguien se ha sentado en mi silla». Mamá osa dijo: «Alguien se ha sentado en mi silla». El osito dijo: «Alguien se ha sentado en mi silla y la ha roto». Finalmente, subieron las escaleras y vieron las camas. Papá oso dijo: «Alguien se ha acostado en mi cama». Mamá osa dijo: «Alguien se ha acostado en mi cama». El osito dijo: «Alguien está durmiendo en mi cama». Lulú se despertó al escuchar las voces de los osos. Al verlos, se asustó mucho y saltó de la cama. «Lo siento mucho», dijo, corriendo hacia la puerta. «No debí entrar sin permiso». Los osos la siguieron, pero cuando vieron que Lulú estaba asustada, papá oso le dijo: «No te preocupes, pequeña. Solo recuerda que no debes entrar a la casa de otro sin permiso». Lulú movió la cabeza y les prometió que nunca más lo haría. Los osos la perdonaron y la invitaron a quedarse a comer una nueva sopa de zanahorias. Este cuento nos enseña que no debemos tomar las cosas de los demás sin permiso y que siempre debemos respetar el espacio de los otros. Además, nos recuerda que los errores se pueden corregir con una disculpa sincera. Hasta la próxima aventura.